disposición, Señor, para predicar tu palabra y para escucharla. Sé con nosotros. Ábrenos el entendimiento, el corazón. Haznos sensibles a tu voz, a tu palabra, Señor. No permitas que lo tomemos como simplemente un sermón más a la ligera. Tú hables a nuestro corazón y nos enseñes. Muéstranos a Cristo, Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Hermanos, les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Ahora estamos estudiando el Evangelio de Marcos, tema a tema, versículo a versículo, en la predicación expositiva consecutiva en este Evangelio. Marcos capítulo 6. Para los que nos visitan, nosotros acostumbramos casi nunca, aunque tenemos nuestras excepciones, de predicar temáticamente. Siempre exponemos toda una carta o todo un libro, tema a tema, para de esa manera dejar que el Señor sea Él el que nos hable acerca de los temas que Él quiere que nosotros aprendamos. Nos encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y vamos a estar leyendo y meditando del versículo 30 al 44. El relato del miedo de Herodes, en nuestro contexto, sobre la muerte de Juan, constituye la parte central de la otra parte de su estructura de sándwich, porque Marcos habla de que Jesús manda a sus discípulos a predicar, ¿verdad?, que les da poder y autoridad, pero luego habla acerca del miedo en el centro de Herodes, y luego en el versículo 30 vuelve a retomar el tema de los discípulos que fueron enviados, que regresan. Es un tipo de sándwich. Herodes, como vimos la semana pasada, sostenía una visión errónea de Jesús. Y estos versículos que estudiaremos hoy ayudaron a aquellos lectores de Marcos y nos ayudarán a nosotros, el día de hoy, a formarnos una opinión adecuada respecto a la identidad de Jesús. Versículo 30. La semana pasada el tema que teníamos era ¿quién es Jesús? Herodes tenía su forma de pensar respecto a Jesús. Y vimos otras opiniones respecto a Jesús. Ahora Marcos, sin palabras de Jesús, nos va a mostrar quién es Jesús. ¿Y ahora? Versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dijo, versículo 31, venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque habían muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Pero la gente les vio partir, y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Versículo 34. Al desembarcar, él vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Y él les dijo, ¿cuántos peces tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron, le dijeron, 5.
y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la tierra, sobre la hierba verde, perdón. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo y partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los sirvieran. También repartió los peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Y los que comieron los peces eran 5,000 hombres. Yo he titulado mi sermón, Jesús, el pastor del pueblo de Dios. Si prestaron atención a la lectura que hizo el hermano Olger, cómo Dios habla en contra de los pastores de Israel. Bueno, ahora Marcos nos presenta, después de que Herodes y las otras personas tenían una perspectiva equivocada de Jesús, Marcos nos va a presentar a Jesús como ese pastor tan esperado para el pueblo de Dios. Y como pastor, Jesús, él pastorea a sus ministros. En este texto veremos 3 cosas. Cómo Jesús pastorea a sus ministros, cómo Jesús pastorea o alimenta espiritualmente a todo su rebaño, y cómo también alimenta o pastorea de forma física también a todo su rebaño. Veamos mi primer encabezado. Jesús pastorea a sus ministros, versículo 30 al 32. Dice el texto nuevamente: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque habían muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado. Hermanos, en este texto Marcos nos presenta a Jesús como ese buen pastor. No como los pastores de Ezequiel 34 que Dios reprende, sino como ese pastor tan esperado que él iba a enviar. Y nos presenta que ese buen pastor tiene también cuidado de sus ministros. Cada pastor, cada maestro de las Escrituras en la iglesia local sigue siendo una oveja más de Jesús. Sigue siendo una oveja más de Jesucristo. Hermanos, los pastores no son supercristianos. Son una oveja más de Cristo. No son cristianos de un rango superior que no necesitan ser pastoreados. Ellos necesitan ser pastoreados. Los pastores deben de ser pastoreados y vemos aquí un claro ejemplo. Jesús, según este texto bíblico, está interesado en lo que hacen y en lo que enseñan sus ministros. Noten otra vez el versículo 31. Dice, el 30, perdón. Los apóstoles se reunieron con él, con Jesús, y dice, y le informaron sobre todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. ¿Creen ustedes que los pastores deben de rendir cuentas? ¿Creen ustedes que los ministros de Jesucristo aquí en la tierra, los pastores, deben de rendir cuentas? Bueno, aquí vemos un claro ejemplo de que sí. Es más, esto debe de alertar y debe de preocupar a cada pastor. Y yo le he pedido al Señor que me dé ligereza para no quedarme anclado en este tema, porque este tema me apasiona. Y si no es así, pues tendremos el sermón en 2, hoy una parte y la otra semana la otra. Pero este texto, a cada ministro, a cada pastor, a cada maestro, y aquí hay algunos hermanos que han estado estudiando y van a seguir estudiando, porque tal vez posiblemente Dios los haya llamado a la enseñanza y al ministerio, ya que ellos lo desean, ya llevarán el proceso adecuado para eso.
Así que a ustedes que les apasiona también enseñar, este texto debiera de preocupar, y a todos los ministros en particular, debiera de preocuparles y alertarles. Muchos buscan un puesto nada más. Muchos buscan un puesto, quieren sobresalir, quieren quieren ser aquellos hombres o aquellas personas sobre las cuales los ojos estén puestos. Porque a algunas personas les gusta estar al frente y que todos los ojos de las personas estén sobre ellos. Y por eso buscan puestos públicamente. Pero lejos de eso, el pastor debe de estar revestido de tal humildad para que no sea esa la motivación de su corazón. Y precisamente por eso, uno de los requisitos que encontramos para que un hombre entre al ministerio es que este hombre no sea un neófito, como dice la Biblia, como dice la Reina Valera en 1 Timoteo capítulo 3, o como dice la Biblia de las Américas, que no sea un nuevo convertido. Dice 1 Timoteo 3:6, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Se quiso creer superior. Dice Pablo, tengamos cuidado de los ministros o de las personas que quieren entrar al ministerio. Porque si es un nuevo convertido y no ha madurado, puede caer en orgullo. Se puede envanecer. Cuando un hombre que no ha madurado se coloca en lugares de liderazgos o visibles en la iglesia, se expone a ese ser humano a un peligro nuevo, el orgullo. Dios está interesado en sus ministros. Observen conmigo el versículo 30. Jesús está interesado en lo que sus ministros hacen y en lo que enseñan. En otras palabras, hermanos, cada pastor, según la Escritura, y pienso exponerlo también el día de hoy, cada pastor, cada maestro será examinado no por su iglesia, no por sus colegas de ministerio, sino por Jesús mismo. El día que ese hombre muera, si ha sido maestro o ha sido un pastor, ese hombre será examinado por Jesucristo de lo que hizo y de lo que enseñó. Tal y como lo vemos en el texto, que los discípulos fueron a predicar, fueron a hacer milagros y prodigios, etcétera, y llegaron a decirle todo lo que habían hecho y todo lo que habían dicho. Es más, en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 5 al 17, Dios advierte que cada pastor será examinado como por fuego. ¿Saben que la Biblia habla de que el oro se purifica en fuego para sacar las impurezas? La idea es que cada pastor va a ser examinado por fuego para ver qué verdaderamente hizo bueno y qué no en su ministerio. Y esta enseñanza está en 1 Corintios capítulo 3, donde su obra de predicación y su trabajo será evaluado por Dios mismo, por Dios mismo. Y les iba a decir que buscáramos 1 Corintios 3, pero es un texto muy largo y yo sé que me voy a quedar ahí para explicar el tema y no es el centro del sermón del día de hoy. Pero cada ministro va a dar cuentas al Señor de lo que enseña y de lo que hizo. Además de esto, Pablo también enseña que cada vez que un pastor abre las Escrituras, abre la Biblia y enseña, cada hermano que abra las Escrituras para enseñar a otro, dice Pablo que lo hace Dios observándolo. Está Dios observando y prestando atención a todo lo que está diciendo de lo que Él ha dicho en su palabra. 2 Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Cada hombre, y esto es importante, aunque no sean ministros del evangelio aquí en la iglesia,
Cada hombre que abra las Escrituras, aún en su propia casa, para enseñar a su familia, Dios va a estar presente escuchando qué vas a decir de su palabra. Los discípulos le dan cuenta a Jesús de sus obras y de sus enseñanzas. Y hoy también podemos decir, hermanos, que en la segunda venida de Jesús seremos nosotros los expositores evaluados de todo lo que hemos dicho y enseñado. Porque Jesús pastorea a sus ministros. Jesús pastorea a sus ministros. Imagina por un momento cada pastor de este mundo. Imagínense cuántos pastores pueden haber. Cada sermón que han enseñado, cada sermón que han dado, cada palabra que han dicho, que han citado un texto bíblico, será traída a memoria y evaluada según la Biblia, para ver si ese hombre trazó con precisión la palabra de Dios o fue un negligente que tenía muy en poco la palabra de Dios. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 lo dice claramente cuando dice a Pablo como pastor: tú como pastor procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. No es abrir la Biblia y hablar por hablar del texto, hay que manejarla con precisión. Y Santiago 3:1 hace una advertencia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Dios pastorea sus ministros. Además de todo eso, Dios también se preocupa por el descanso de sus ministros. Noten el versículo 31. Él se preocupa por el descanso físico y mental. Y alguien podrá preguntar, ¿de dónde saco esto? ¿De dónde lo vemos en el texto? Versículo 31. Y él les dijo: venid, apartaos de los demás a un lugar solitario y descansad un poco. Ahora, hermanos, lejos de lo que muchos piensan, ser pastor es cansado. Ser pastor es cansado. En países como los Estados Unidos, ahí ser pastor es de alta estima. Ahí estiman a los pastores. Es un trabajo honorable, por ejemplo. Pero aquí en Costa Rica, no tanto. Aquí en Costa Rica no tanto. Más bien, somos tenidos en poco, vistos de forma despectiva muchas veces. ¿Con qué relacionan un pastor aquí en Costa Rica? Son vagos, ladrones, vividores, sinvergüenzas, personas desocupadas y, como decimos nosotros, gente que se la tiran rico. No trabajan, ¿verdad? Pero la realidad de aquellos que diligentemente hacen su ministerio es duro, es cansado. Por ejemplo, ¿por qué decimos que verdaderamente es cansado ser pastor? Miren, hermanos, lidiamos con personas y no hay nada más estresante y cansado que lidiar con personas. Debemos cuidar de aquellos a quienes están bajo nuestro cuidado. Tenemos que andar cuidando como verdaderos pastores sus almas, sus vidas, sus matrimonios. Andamos ahí, andamos cuidándolos. Y muchas veces, con todo el corazón del mundo, sacamos tiempo de nuestra familia, nos vamos para sus casas a visitarles, a aconsejarles de lo que estamos viendo que están haciendo mal. Y muchas veces no reciben nuestros consejos, aun cuando estrictamente esos consejos se derivan de las Escrituras. Eso es cansado, es agobiante. Trabajamos, por ejemplo, trabajamos al menos 10 horas para cada sermón, sin contar con los estudios que damos entre semana, fuera de los domingos.
agregamos horas de estudio a nuestro estudio propio y horas de estudio en seminarios y trabajos y tareas durante la semana. Es cansado ser un verdadero pastor. Por eso Jesús muestra en este texto que sus ministros necesitaban descanso físico y mental. Ellos venían de predicar y hacer milagros. Personas iban y venían sobre ellos. Hermanos, si hay algo yo pido en mi familia, y pueden preguntarle a mi esposa, si hay algo que yo pido en mi familia, en mi casa, es silencio. Silencio. Además de descanso a solas muchas veces. Yo muchas veces necesito estar solo. Y me meto en mi cuarto y necesito paz mental. Físicamente descansar, pero también mentalmente ocupo descansar. Es cansado pensar en el problema suyo, en el problema suyo, en el problema suyo, en el problema suyo, cómo le aconsejo, cómo le soluciono, cómo le digo las cosas sin que le caiga mal, sin que se lo tome personal, al mismo tiempo estudiando para mí, estudiando tal vez en el seminario, estudiando para enseñar a mi familia, estudiando para el sermón. Mentalmente es cansado. Hermanos, los pastores también necesitamos vacaciones. Yo recuerdo cuando pasé 7 años sin descansar un solo día. Y gracias al Señor que llegó Wilmer y muchas veces me hizo las vacaciones. Y ahora que Él está también trabajando conmigo como pastor, es más descansado para mí. Cada creyente debe de tratar, hermanos, en el buen sentido de la palabra, de comprender a sus pastores y de saber que también necesitan descanso. Por eso cuando el hermano Wilmer entre en vacaciones, yo voy a estar ocupando su lugar también en el estudio teológico, yo voy a estar ocupando todo lo que él hace para que él tenga sus vacaciones, ¿verdad? En el ministerio. No es que va a dejar la Biblia a un lado ni va a dejar de orar, pero por lo menos en el ministerio va a dejar su tiempo para descansar. En ese tiempo de vacaciones, hermanos, si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen algún problema, diríjanse a mí. Dejemos a Wilmer descansar, ¿verdad? Jesús llamó a sus discípulos, ven, vamos aparte. Aléjense de la gente un rato, vamos. Estén conmigo, descansen. Cada uno de nosotros debemos de procurar eso. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos ver esto cumplido en el día de hoy? Los discípulos fueron a Jesús en aquel momento y descansaron. ¿Cómo podemos ver eso de que deben de rendir cuentas al Señor y al mismo tiempo descansar el día de hoy? Bueno, por un lado, los pastores necesitan a otros pastores en las iglesias. Levanten su mano nada más. ¿Cuántos de nosotros venimos o estamos acostumbrados en que en las iglesias hay un solo pastor? Y yo quiero recordarles una vez más, no es bíblico. No está en las escrituras que la iglesia tenga un solo pastor. Eso no está en la Biblia. Si leemos el Nuevo Testamento, vemos muchos pasajes bíblicos donde cada iglesia estaba gobernada por una pluralidad de pastores. ¿Saben por qué? Porque es de esa manera donde nosotros los pastores vamos a poder rendir cuentas al Señor. Porque el otro pastor que está aquí va a estar cuidando mi alma también. Voy a estar rendiendo cuentas de qué prediqué. Piensen en esto un momento. En las iglesias donde hay un solo pastor, y prácticamente es el cacique, es el dueño del de la iglesia, y nadie le puede decir nada. Si ese pastor predicó un sermón malinterpretando un pasaje bíblico, ¿quién le va a llegar a decir algo? Nadie. Porque inmediatamente le van a decir, usted es un rebelde. Usted lo ponen en disciplina o si no, ¿verdad? Bueno, en una iglesia bíblica donde hayan 2, 3, 4 pastores, si yo me subo al púlpito y malinterpreto un pasaje bíblico, el primero que me va a caer a decirme, hermano, malinterpretaste ese pasaje bíblico, es el otro pastor. Es el otro pastor. O si yo estoy haciendo algo incorrecto en mi vida o en mi matrimonio, en mi familia, el primero que me va a caer es el otro pastor. Porque necesitamos rendir cuentas, damos cuentas al Señor.
de qué enseñamos y qué hacemos. Eso de un solo pastor y pasan 10, 20, 30, 40 años y hay un solo pastor, ahí suena algo raro. Ahí suena como que no me interesa que me corrijan, no me interesa. Yo voy a predicar lo que yo quiera predicar y nadie tiene por qué decirme nada. Yo soy el que sé. No, hermanos. Yo muchas veces, ustedes no lo saben, pero muchas veces nos reunimos, el hermano Wilmer y yo entre semana, evaluamos el culto, cómo estuvieron los cantos, cómo estuvo el sermón, cómo estuvo el que oró por las ofrendas, cómo estuvo el que hizo la lectura bíblica. Y cuando toca el tema del sermón, entonces, ok, ¿cómo estuvo la interpretación del texto? ¿Cómo estuvo las aplicaciones? Y algo donde el hermano Wilmer muchas veces cuando prediqué Corintios, muchas veces llegué a la reunión y me decía Wilmer, hermano, la predicación, muy buena la interpretación, muy buenos los ejemplos, muy claro, muy directo, muy confrontativo, pero no vi a Jesús. No vi el evangelio. Yo, hermano, sí es cierto, no lo vi. Muchas veces antes del sermón, todos los evangelios es más fácil, pero cuando predicaba Corintios, el hermano me preguntaba entre semana, ¿vas a predicar este texto? Ajá, ok. ¿En dónde ves a Cristo ahí? ¿En dónde ves el evangelio? Yo le digo, yo lo veo, ok, perfecto, hermano. Yo también veo el evangelio ahí. Entonces, yo ya sabía que el hermano Wilmer estaba percibido de que ahí estaba el evangelio también. Yo tenía que hablar del evangelio, porque toda la Biblia es cristocéntrica. Cuando no lo hacía, adivine quién era el que me llegaba a decir, a recordar y al mismo tiempo a decirme, a ver, el hermano. Pero si yo estuviera solo, ¿quién me va a decir algo? ¿Quién se va a atrever a decirle al pastor? Estás equivocado en ese texto. ¿No? Algo que nos mantiene humildes y con los pies en la tierra es tener a otros pastores con nosotros. Porque nos reconocemos de que somos seres humanos que también podemos errar a la hora de predicar. Y está el hermano para ver las cosas que yo no veo. Y viceversa. Cuando analizamos el estudio teológico, yo le doy mis notas acerca de lo que yo vi y nos pastoreamos unos a los otros. Yo necesito ser pastoreado. La iglesia debe de entender de que la iglesia de Jesucristo no puede estar pastoreada en cada iglesia local por un solo hombre. Él debe de dar cuentas al Señor también. Y Dios ha usado ese método para que nosotros demos cuenta de lo que estamos enseñando. Y también, hermanos, ustedes lo saben muy bien. Y he tenido la experiencia también de que no solamente el hermano Wilmer, una vez estaba predicando, no recuerdo de qué estaba predicando, y yo cité Isaías 53 y cité un texto, pero yo lo cité mal y le di una interpretación equivocada. Y recuerdo que un hermano en el receso se acercó y me dijo, hermano, cuando llegues a casa, examina otra vez ese texto de Isaías. A mí me parece que usted lo entendió mal y por eso lo comunicó de esa manera. Y yo fui en mi casa y yo, mira, sí es cierto. Aquel texto cuando dice, y todo le tuvimos por azotado de Dios, Isaías 53. ¿Verdad? Mi intención, o lo que yo enseñé esa vez, era que Dios había azotado a Jesús. Y aunque es cierto que Dios derramó la ira sobre Jesús, ese texto lo que está diciendo es que el pueblo de Israel tuvo a Jesús como que estaba siendo castigado por Dios por ser un falso. Y yo lo había entendido mal. Y este hermano, que no era pastor ni nada, pues me corrigió. De esa manera, los pastores también deben de estar dando cuentas al Señor. Y por el otro lado, hermanos, para ir avanzando mi sermón, la iglesia debe también de interesarse, como les decía, en el descanso físico y mental de sus pastores.
Y saben, un pequeño punto nada más, cómo muchas veces ustedes pueden colaborar de tener un poco de descanso nosotros. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. En otras palabras, cuando los pastores queremos pastorearles y nos acercamos a ayudarles en sus vidas con la palabra del Señor, dice el texto, permitan que ellos lo hagan con alegría. Pero cuando sabemos que hay una persona que es una oveja bien terca, de antemano ya vamos nosotros preocupados de que le vamos a tener que decir y que se va a exaltar y que se va a enojar y que... Dice, eso no es provechoso para ustedes. No para el pastor, para ustedes no es provechoso. De esa manera, como decimos nosotros, cuando hay personas enseñables, trae descanso a nuestra vida. Es más fácil. Y eso pasa con los hijos. Los que han tenido más de un hijo, saben que muchas veces hay hijos que son más enseñables que los otros, que basta con decirle una sola vez y de una buena manera aprenden. Y hay otros que usted le dice 3, 4 veces y solo caras, ¿verdad? Sucede lo mismo en el ministerio. Exactamente lo mismo. Ahora, hermanos, Jesús no solamente pastorea a sus ministros, sino que Jesús pastorea a su pueblo dándole el alimento espiritual, versículo 33 al 34. Y recuerden que lo que Marcos está haciendo es contrastando los pastores del Antiguo Testamento que no hicieron su trabajo bien, los fariseos, los saduceos que estaban en ese momento, que no estaban pastoreando al pueblo de Dios, y juntamente con Herodes, que es tomado como un pastor político, tampoco lo estaban haciendo. Vean el versículo 33. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Verso 34. Al desembarcar, él, Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. ¿Y qué hizo? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús pastorea a su pueblo dándole el alimento espiritual, porque dice que las encontró como ovejas sin pastor. Israel, toda su vida, fueron como ovejas sin pastor en el sentido que estaban esperando el verdadero pastor que llegara. Ahora, Moisés dijo en una profecía que se iba a cumplir de forma perfecta en Jesús lo siguiente. Esta profecía está en Números 27, del 15 al 17, que dice, oigan la profecía de Moisés. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, ponga el Señor Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga y entre entre ellos, y que los haga salir y entrar a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Esa profecía se cumplió únicamente en Jesús. Jesús vio a este pueblo de Israel como ovejas que no tenían pastor. Y tengo un comentario que dice, en el mundo antiguo, el pastor era la imagen de un rey o un líder. En ese sentido, Herodes, aunque ocupaba la posición de un pastor político de Israel, en realidad no se preocupaba del modo adecuado por el rebaño. Herodes, aunque ocupaba la posición de pastor político de Israel, en realidad no estaba preocupado por Israel. Y Marcos presenta a Herodes e inmediatamente habla de Jesús como un buen pastor que alimenta a sus ovejas, incluso físicamente. Les dio de comer. En Isaías 40, donde Dios habla de hacer o más bien de que va a traer la consolación a su pueblo, promete venir personalmente a pastorear su pueblo. Vayan conmigo a ese texto. Isaías 40:10.
Isaías 40:10 y el 11 también. Ve lo que dice ese texto, dice: He aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado, gracias, a las recién paridas. El contexto de este pasaje de Isaías 40 es cuando Dios promete consolar a su pueblo. Y lo va a consolar trayendo perdón. Y lo va a consolar él pastoreándolos. Marcos tiene la intención aquí en este texto de mostrar lo que Jesús quiso mostrar cuando hizo lo que hizo. Marcos lo que quiere darnos a entender, ¿saben por qué hizo el milagro de los 5 panes y 2 peces para alimentar 5,000? ¿Saben para qué lo hizo? Para mostrarle a Israel: yo soy el buen pastor. Yo vengo a tener cuidado de ustedes. Marcos quiere que Israel y nosotros en el día de hoy pensemos que Jesús es aquel pastor tan esperado cuando el mismo Dios iba a venir a pastorearles. Yo estaba pensando en este texto cuando Jesús agarra los 5 panes, los 2 peces y alimenta a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Muchos dicen, bueno, fueron aproximadamente tal vez unos 15,000, 20,000 personas. Porque el relato se cuenta solamente con los hombres que había, 5,000, sin contar mujeres ni niños. Y muchas veces nosotros tomamos textos como esos para hablar de otra cosa. ¿Cuál fue la intención de Marcos y la intención de Jesús en alimentar a todo ese pueblo y que Marcos lo registrara? ¿Con qué intención? Con la intención de decirnos a nosotros, ve, Dios puede hacer un imposible. Así como fue un imposible, humanamente hablando, con 5 pedazos de pan y 2 peces, alimentar a casi 15,000 personas. Si usted tiene un problema que es imposible para su vida, aquí está. No, el texto no fue dado con esa intención. El texto y la historia de la alimentación de los 5,000 tiene la intención de mostrar a Jesús como el pastor de su pueblo, que tiene cuidado de su pueblo. En repetidas veces, Dios envió a sus profetas en el Antiguo Testamento para decir que sus líderes políticos y religiosos estaban explotando a sus ovejas y no estaban cuidando de ellas, como Ezequiel 34. Y Jesús, en Juan 10, dijo: el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Y sabemos que cuando Jesús dice eso, no está hablando del diablo. Otra vez, ¿cuántos han escuchado este texto? Que el ladrón vino para matar, robar y destruir. Y dicen, hermanos, es el diablo. No, Jesús no está hablando del diablo. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús está hablando de los maestros religiosos de aquel momento. De los falsos maestros. Son esos falsos maestros a los que él dice que son ladrones que han venido a matar al pueblo de Dios, a robar al pueblo de Dios y a destruir el pueblo de Dios. Lean Juan 10 y se dan cuenta que no está hablando del diablo, está hablando de los maestros de Israel, de los fariseos y de los escribas. De aquellos que se suponían ser los pastores de Israel. Y más bien Jesús dice de los pastores de Israel que habían venido a robar, a matar y a destruir a las ovejas. Y él se presenta en Juan 10 como ¿quién? Como el buen pastor. Como el buen pastor. Este texto de Marcos pone a un lado a Herodes y al otro lado a Jesús, para mostrar quién verdaderamente era el pastor de Israel. Ni Herodes políticamente, ni los escribas y fariseos religiosamente. Era Jesús.
El pueblo de Dios estaba sin dirección, como ovejas sin pastor, pero Jesús vino a guiarlas, a cuidarlas. Él mismo declaró estas palabras: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan 10:11. Mientras Herodes se enriquecía a costillas del pueblo de Dios, los líderes religiosos, los fariseos y saduceos, se enseñoreaban del pueblo. Pero Jesús vino a vivir y a morir por su pueblo. Ezequiel 34, el texto que el hermano leyó, en ese texto Dios habla de los malos pastores. Y ahí mismo Él se presenta como el buen pastor, quien vendría a pastorear a su pueblo. Ahí mismo en Ezequiel 34. Y luego de Ezequiel 34, de decir, estos pastores están pastoreando mal mi pueblo, voy a ir personalmente a pastorearlo. Después de eso, llega el capítulo 37 de Ezequiel, el valle de los huesos secos. Israel, siendo pastoreado por estos pastores malos, estaban muertos espiritualmente. Pero cuando Él llegara a pastorearlos, iba a suceder lo del valle de los huesos secos, que iban a cobrar vida. ¿Y qué pasó cuando Jesús vino? No fue Él que trajo vida verdaderamente a su pueblo. Ezequiel 34 y Ezequiel 37 es exactamente lo que vemos en nuestro texto en Marcos. Jesús es el pastor que da vida y cuida a su pueblo. En este texto, hermanos, Jesús nos muestra el área principal en la que deben de ser alimentadas las ovejas. Dice el texto que Jesús les enseñaba muchas cosas. Es la enseñanza de las Escrituras. Hermanos, ¿cuántas iglesias y cuántos pastores creen que hacen un buen trabajo y pasan 2 horas brincando, dándole a los tarros y salen de ahí diciendo, qué culto tenemos hoy? ¿Cómo Dios nos ministró? Ni siquiera entienden qué significa la palabra ministrar. ¿Cómo Dios nos ministró hoy? Y salen contentos, sudando. No por el calor, sino de brincar y de estar dándole aquí, ¿verdad? Pero no hubo una exposición de las Escrituras. ¿Ustedes creen que Jesús pastorea a su pueblo a brincos? Cuando en este texto Jesús ve a su pueblo como ovejas sin pastor, los puso a danzar y a brincar. ¿Qué hizo Jesús en el texto? Les empezó a enseñar. ¿Qué es pastorear a un pueblo, a ovejas sin pastor entonces? Es enseñar las Escrituras. Es abrir las Escrituras, explicar las Escrituras y aplicar las Escrituras. Es solamente por eso que las personas, las ovejas, se alimentan. Aquel texto que citamos antes de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la palabra no adulterada para que crezcan en salvación. No dice anhelen tener bastante música. Hermanos, la música nunca se ha dicho en las Escrituras que alimentan el alma del creyente. Salmo 19:7. La palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No dice la música, dice la palabra del Señor. El mismo salmista en el Salmo 119, cuando habla de que tiene un problema y dice, abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame según tu música. No dice, vivifícame según tu palabra. ¿Con qué se apartará el joven en su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con música, con teatro, con mimos. No, con guardar tu palabra. Si hay algo que la Biblia enfatiza siempre, es que debe de ser alimentada por la palabra de Dios. ¿Qué dice el profeta? Allá en Oseas 4:6. Mi pueblo se pierde porque le falta ¿qué? Porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Yo estoy seguro que a la iglesia hoy, en el 2023, le falta conocimiento de cualquier cosa menos de música.
Porque se saben las canciones, se las saben de memoria. Pero pregúntele de Biblia. Pregúntele de Biblia, pregúntele de las Escrituras. Si hay algo que el pueblo de Dios ha carecido siempre es de conocimiento de la palabra de Dios. Y por eso Jesús, a un pueblo que estaba acostumbrado a la palabra de Dios, los ve como ovejas sin pastor e inmediatamente lo que hace es empezar a enseñarles. Empezar a enseñarles las Escrituras. Por eso es que nosotros, hermanos, aunque cantamos al Señor y los cantos cristocéntricamente bíblicos, aún así damos mayor espacio siempre a la predicación de la palabra, porque es eso lo que alimenta su alma. Ahora, contrario, perdón, contrario a esto, lo que tenemos el día de hoy es un movimiento muy dado a los sentimientos, como decía antes José, o era el viernes, al sentir, y también Yanina, al sentir. ¿Cuántos han estado acostumbrados por algún tiempo a que van a la iglesia a sentir? Y casi siempre sienten cuando está la música. Qué raro, ¿verdad? Qué extraño. ¿Saben por qué? Porque la música tiene ese poder. La música tiene el poder de movernos en nuestras emociones. Cuando usted lee las historias un poco de las guerras, adivine qué usaba Adolfo Hitler para motivar a sus soldados antes de llegar al campo de batalla. Adolfo Hitler ponía cierta clase de música a muy alto volumen para que sus soldados se llenaran de adrenalina para llegar a la batalla. Y eso está en la historia. Entonces la gente, sin saber el poder de la música, van a una iglesia y aunque cuando prediquen puros huesos de pollo, si hubo un tiempo de música a muy alto volumen y muy rápido las repeticiones de la música, se sienten emocionales, se sienten, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero es la música, no es el Espíritu Santo, no es Dios, son nuestras emociones. Usted ve Nehemías capítulo 8 y note que le estoy citando pasajes bíblicos. Nehemías capítulo 8, el pueblo está en exilio, había sido transportado fuera de su pueblo, incluso muchos habían dejado de hablar hebreo, habían toda esa generación olvidado la palabra de Dios. Esdras y Nehemías, cuando ellos vuelven, el pueblo vuelve otra vez, Esdras y Nehemías toman el trabajo de hablar la palabra de Dios al pueblo otra vez. Y Esdras, capítulo 7, versículo 10, dice que había dedicado su corazón al estudio de la palabra de Dios, a practicarla y a enseñarla. Y entonces Esdras, en Nehemías capítulo 8, se para sobre un púlpito de madera, dice el texto, y empieza a leer las escrituras a todo el pueblo de Israel. Mientras tanto, otros que estaban ahí también interpretaban del hebreo al arameo que ahora estaban hablando posiblemente, o algunos otros idiomas, y dando el sentido. Y dice el texto que mientras Esdras leía y explicaba las escrituras, el pueblo de Dios lloraba porque entendía que habían pecado delante de Dios y que necesitaban ser perdonados. Ahí no hubo música, ahí no hubo tarros, ahí no hubo danzas, ahí hubo a un Dios obrando por medio de su palabra. ¿O no dice el profeta, no es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? ¿No dice el autor de los Hebreos que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos? ¿Por qué es que hoy las iglesias y los cristianos no toman a Jesús como ejemplo? Que para pastorear a su pueblo se necesita enseñarle las escrituras y no el emocionalismo. Le voy a hacer una confesión. Cuando yo asistía a algunos encuentros, los que han ido a encuentros saben de qué estoy hablando, ¿verdad? De esos
retiros que hacen de hombres o de mujeres a ciertos lugares, 2, 3 días. Yo recuerdo que en una de las plenarias acerca de la paternidad, después de que el que estaba dando su testimonio, porque no era que tampoco bíblicamente explicaban acerca de la paternidad y todo esto, lo menos que hablaban era de la paternidad, de cómo ser padre, ni nada de esto, sino que más bien hablaban un testimonio ahí triste, para que la gente también entrara en el emocionalismo, y después de eso pasaban al frente para orar, y nos entregaban un carrito. Y usted buscaba a cada hombre que estuviera por ahí, más o menos así, medio sosolloso, y usted decía, este. Y usted llegaba y le daba el carrito y lo abrazaba y le empezaba a decir cosas al oído. Lo digo porque yo lo hice. Y usted empezaba a decirle, dice el Señor que nunca más vas a estar solo. Que si tu papá nunca te dio un abrazo, Él te da un abrazo, y usted le apretaba un poco los brazos, ¿verdad? Que si su papá nunca le dijo te amo, el Señor te dice que te amo. Y usted jugaba con sus sentimientos y ese hombre rapidito estaba llorando. Y usted decía, el Espíritu Santo. No, hermanos, no era el Espíritu Santo. Eran sus emociones con las cuales yo estaba jugando. Eso sucede con la música. Juegan las emociones de las personas. Pero Dios no hace su obra por medio de emociones. Como dice un pastor conocido, Juan Manuel Vaz, no sé cuánto lo han escuchado. Él dice, yo muchas veces sentía escalofríos, dice, pero era cuando iba a ver a mi novia, dice. Y no era el Espíritu Santo. Y sentía escalofríos, dice. Y la gente va a la iglesia y dice, uy, es que sentí un escalofrío, es de ser el Señor. No precisamente. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y cuando un israelita hablaba de corazón, se refería al alma, donde están los pensamientos, la voluntad y las emociones. Y dice, eso es engañoso. Eso es engañoso. ¿Cuántos siendo cristianos ya no se han sentido que Dios no los quiere? Y lo sienten en su corazón. Su corazón es engañoso. Si Dios derramó la sangre de Jesucristo por tu vida, dice Pablo, si aún no apreció o tuvo en poco entregar a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Y usted porque se siente hoy mal, usted dice, hoy Dios no me quiere. Son sus emociones. Hermanos, el pueblo de Dios se pastorea con la palabra de Dios. Desde el púlpito y de forma personal. ¿Qué hace un pastor con sus ovejas entonces? Enseñarle las escrituras. No llevarlos a pensar en lo que él cree. No, es en las escrituras. Un pastor no está para entretener. Un pastor no está para contar anécdotas sobre él o su familia. Él debe de pararse en el púlpito para decir lo que la escritura dice y aplicarla a su corazón, no para contarle historias moralistas. Él debe de llevar a las ovejas a escuchar y creer la palabra de Dios, no a escuchar y obedecer sus sueños, sus visiones, lo que sintió. No. Hay un texto que voy leyendo para ir terminando. No voy a poder terminar todo mi sermón. Dice Jeremías 23, versículo 26. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay de los corazones de los profetas que profetizan mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Dice él, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca? Pero hoy el pueblo de Dios está creyendo los sueños, las visiones, los comentarios, el sentimiento de los pastores, pero no la palabra de Dios. Es más, yo estoy seguro que la mayoría de cristianos en las iglesias creen lo que el pastor cree. Creen lo que el pastor cree.
Obedecen lo que el pastor dice que hay que obedecer, pero ellos no están afianzados diciendo, yo creo lo que la Biblia dice. Y estoy de acuerdo con el pastor porque la Biblia lo dice, no porque el pastor lo diga. Hoy la gente está siendo adoctrinada por la doctrina del pastor, no por la palabra del Señor. Jesús nos da un ejemplo que debemos de hacer nosotros los pastores, enseñar. No es leer un texto y después decir cualquier otra cosa que se me ocurra o se me venga a la cabeza. La tarea del pastor es tomar las escrituras, leerlas, explicarlas y aplicarlas al corazón del oyente. Esa es la tarea de un pastor. Así alimentó Jesús a su pueblo, un alimento espiritual. ¿Saben por qué antes les dije lo de huesos de pollo? Yo sé que muchos lo saben, pero muchos no. Cuando comúnmente muchas personas comen pollo, y comen y no me invitan, cuando se comen el pollo, agarran el hueso de pollo y se lo echan al perro. ¿Sí o no? Y esos huesos de pollo muchas veces, en lugar de alimentarlos, van a romper su estómago y a romper sus intestinos y se van a morir. A lo que voy con esta comparación es que muchas veces los pastores, en lugar de alimentar al pueblo con buena comida, le damos huesos de pollo. La gente cree que está comiendo, pero en realidad se está haciendo mal. Es una palabra adulterada, es una palabra que no viene de parte de Dios. Ha sido mal interpretada. Así que, hermanos, Jesús alimenta a su pueblo espiritualmente con la palabra. Y adivinen qué más hace. También lo pastorea dándole su alimento físico. Ya ustedes saben la historia que acabamos de leer. Tomó panes, peces, los multiplicó de forma sobrenatural para alimentar a su pueblo. ¿Saben para qué? Y con eso termino para no quedar así a medias en el sermón. Simplemente para recordarnos que así como aquel Dios del Antiguo Testamento de la nada había hecho todo, Jesús, el que estaba ahí, era Dios. Y de algunos panes y peces alimentó a más de 15,000 personas. Era el mismo Dios. Y al mismo tiempo, era para recordarles Isaías 55. Isaías 55 habla de una salvación gratuita. Vengan y coman, vengan y compren sin dinero. Una salvación gratuita. Ahora Jesús estaba dándoles a ellos un alimento gratuito, recordándoles, yo soy ese Dios que ha traído la salvación gratuita. Y al mismo tiempo, estaba recordándoles a ellos que ese Jesús era aquel Dios y pastor tan esperado del Antiguo Testamento. Israel debió recordar a Dios dando el maná. De la nada caía alimento cada día. Y ahora de la nada Jesús estaba dando panes y peces para todos. Preguntas para terminar. ¿Eres tú de las ovejas de Cristo? ¿Realmente eres de las ovejas de Cristo? Pregunta importante a la conciencia. ¿Te dejas pastorear por Jesús? ¿Te dejas pastorear por Jesús? Una pregunta relacionada. ¿Cómo crees que te pastorea Jesús? ¿Usted cree que Jesús va a bajar del cielo así en una imagen, una visión y te va a hablar? ¿Cómo te pastorea el Señor? Bueno, yo diría primeramente por medio de su palabra. Cada vez que usted abre en su casa su palabra, Dios mismo te está pastoreando. Pero también cada vez que se predica la palabra desde el púlpito, Dios te está pastoreando. ¿Te estás dejando pastorear? Escuchen esto. Si aquí en la tierra quieres vivir como cabra, no esperes que a la hora de morir seas contada como oveja para ir al rebaño del Señor. No esperes eso. No digas, el Señor es mi pastor, cuando no te dejas conducir por la palabra de Dios. Cuando no te dejas pastorear por el Señor. Oremos, hermanos.
Padre, gracias por tu palabra. Tú sabes cuán débiles somos, cuán delicado es tu palabra, Señor. Tú sabes, Señor, la debilidad que hay en los predicadores y en los oyentes. Auxílianos con tu Espíritu, Señor, para que tu palabra que ha sido leída y explicada pueda trabajar en nuestros corazones. A pesar de las debilidades, equivocaciones del predicador, tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Descansamos en el poder de tu palabra y en la obra de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Damos gloria a Jesucristo. Te damos gracias a ti, Señor, por enviarnos este buen pastor, que ha rescatado ovejas perdidas como nosotros. Nos has traído a Jesucristo, nos has curado, nos has vendado y hoy nos continúas encaminando por el buen camino. Gracias, Señor, por pastorear nuestras almas. Te pedimos que lo sigas haciendo y que nos permitas a nosotros tener un corazón dócil ante tu palabra, Señor. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.